Entonces, en función de eso, y como me enseñaron tanto Freud como Lacan, hay que dejarse llevar por el azar, no solo por la determinación de ciertos pensamientos o ciertas decisiones que uno va tomando, un día, tratando de arreglar el quilombo de papeles que tengo en mi escritorio, me encontré con un texto escrito hace más de 20 años, en ocasión de una invitación que me hicieron para dar una charla en un hospital, y me lo puse a mirar, curiosa para ver si lo tiraba o no lo tiraba, etcétera, y dije, mira, este texto puede ser la ocasión para que sea el puntapié inicial de este trabajo. ¿Por qué? Decidí tomarlo yo, ¿no? a la responsabilidad de empezar la serie. ¿Por qué? Porque me encontré en ese texto, de pura casualidad, con el tema que estamos trabajando, tanto en el grupo de Freud de los martes a la mañana, como en el grupo de Lacan de el seminario 16 de un otro al otro. ¿Sí? De distintas maneras, por distintos caminos, estábamos trabajando un tema que tenía que ver, que es el que voy a abordar ahora. En el grupo de Freud de la mañana, estábamos trabajando Pegan a un niño, y de allí nos pasamos a trabajar pulsiones y sus destinos, y con relación al seminario 16 de los miércoles a la tardecita, estamos trabajando justamente toda la cuestión del goce también en función del fantasma, que es lo que Lacan va desarrollando, bueno, hacia tientas, como él hace los seminarios, sobre todo los últimos, ¿no? Y entonces, este tema también, de otra manera, se desarrolló en el posgrado, ¿sí? De otra manera, en algunos puntos del programa del posgrado. Entonces dije, bueno, quizás es la ocasión para que el resto de los integrantes de la institución se empapen de este tema. Algunos van a encontrar que no hay novedad en esto que les voy a leer. Para otros va a ser una manera de enterarse, ¿no?, de los detalles de lo que estamos leyendo, pensando y trabajando. Por otro lado, como se trata también de la demanda, me pareció que era una manera para que en la charla posterior podamos volver, para ya darle un cierre decisivo a esta pregunta que insiste de qué pasa cuando recibimos en análisis a alguien que tiene una decisión de género, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría ya terminar de discutirlo, dar por cerrado el tema y pasar a otra cosa, ¿no? Más allá de que se pueda seguir charlando en supervisiones o en presentaciones de casos o lo que fuere, pero sí ya a nivel institucional me parece que le hemos dado todas las vueltas que le podíamos dar. Bien. Entonces, voy a leer, porque si no, no puedo dar una clase, ¿no? Necesito leer para poder ir intercalando cuestiones en un desarrollo que por momentos es como más conocido, digamos, y a otras cuestiones que quiero, digamos, intercalar de relación de textos o de pensamientos. Pero bueno, es un texto que tiene densidad teórica, así que estén atentos, escriban lo que no entienden, o anótenlo, y después lo charlamos cuando termine. Bueno, pensaba si en la introducción de este texto se las leía o no, y me parece que sí, porque tiene... es una introducción que yo hice para la ocasión de aquella invitación de hace tantos años. Me habían convocado a hablar del fantasma en la clínica, ¿no? Como verán, yo le cambié el título, ¿sí? Y ahora, para la reunión, le puse fantasma y demanda en el análisis.
Decía yo en ese momento, el fantasma en la clínica. ¿Qué año fue esto, profesor? ¿Qué año fue? Mirá, en un momento creo que yo digo, estamos a casi 20 años de la muerte de Lacan, imagínate que ya hace 40. Por eso te digo, hace como 20 años este texto. Pero tiene no les va a sonar a viejos, porque es lo que estamos trabajando. Y lo que les suene a viejo lo corregimos, ¿ok? El fantasma en la clínica. En este enunciado, la cláusula en la clínica aparecería como una especificación restrictiva respecto de alguna otra aplicación más general. No es ocioso entonces preguntar en qué otro lugar podemos hablar del fantasma sino en la clínica. O sea que en realidad en la clínica es una condición. Lo cual no quiere decir que pueda hablarse, a mi entender, a mi criterio, de clínica del fantasma, sino de lo más simple de todo, pero que a menudo olvidamos, que lo que llamamos teoría psicoanalítica está en íntima relación, quiero decir, en una relación de íntima solidaridad con lo que llamamos clínica psicoanalítica. Ningún psicoanalista puede avanzar ni permitir que avance un análisis si no logra formular, poner en un orden de razones lo que practica. Parece de perogrullo recordar estas cosas tantas veces dichas. Sin embargo, habría que poder renovarlas, porque lo que escucho que pasa entre nosotros, digo, la comunidad de analistas, es algo diferente. Veo que hay mayor facilidad en pegar enunciados de diferentes textos para forjar un artículo publicable, aun cuando el que lo publica no tiene la menor idea de lo que eso tiene que ver con su práctica. No es un juicio de valor, de ninguna manera. No creo que eso esté mal. Incluso en este texto que yo les estoy leyendo, peco de ello. Son diferentes maneras de entrar a algo. A todos nos ha pasado y muchas veces lo que escribimos adelanta algo con lo que nos vamos a encontrar. Lo que señalo simplemente es que, como en muchos casos, el proceso está invertido. En la medida en que nuestra fuente principal de pensamiento son los textos, necesitamos crear estas cláusulas de especificación que denotan esto, la aplicación del psicoanálisis. A ver cómo encontramos en un material clínico lo que estudiamos en otro lado. En todo caso, y ya metiéndonos en tema, me resultaría interesante discutir con ustedes los problemas o los prejuicios que se generan a partir de que Lacan formula ciertas cuestiones respecto del fantasma, tales como ponerlo en una fórmula o bien hablar de fantasma fundamental o de atravesamiento del fantasma, enunciados lacanianos. Hay un efecto indeseado de la transmisión del discurso de Lacan, que es la sacralización de algunos de sus términos o de sus conceptos. Sin duda, fue intención de Lacan extrañar un poco la teoría y la práctica psicoanalítica a los psicoanalistas que ya creían saberlo todo y que no podían encontrar nada en lo que hacían. Esto lo ha logrado, por suerte. Cualquier otro efecto sintomático corre por nuestra cuenta y es nuestra obligación pensarlo e interpretarlo. Ya ven que hace 20 años que vengo diciendo las mismas cosas. Quizá si hay un problema del fantasma en la clínica es la tendencia a pensarlo desligado de la demanda. Se intenta ubicarlo como formando parte de una estofa discursiva diferente a la articulación del rudo de la demanda y eso termina por mistificarlo. Tal vez esto sea solidario de la universalización que se hizo de la construcción de un fantasma particular, un niño espegado. Después podríamos conversar sobre esto. Mi idea es que este fantasma que Freud deslinda en algunos pacientes y que llamativamente no incluye en el contexto de ningún análisis, preguntémonos por qué Freud hace de esta construcción algo general que no sitúa en un análisis.
Su lectura y su desmontaje, digo, ha sido extendido abusivamente y se ha constituido en la forma del fantasma. En realidad, lo que ese fantasma tiene de universal es lo que nos enseña respecto de la función del fantasma. Primero, un goce que no puede subjetivarse y respecto del cual no se puede situar un ye. Por otro lado, el andamiaje significante que rodea el agujero, la fijeza gramatical del enunciado que lo denuncia y la dependencia del fantasma de su encastradura edípica. Tercero, la participación del amor y del sexo en la constitución del fantasma. Y cuarto, la necesidad de construirlo. Realmente es notable todo lo que Freud pudo leer allí. Pero es un fantasma particular, y ya a esta altura de la lectura y la difusión de Lacan, a casi 20 años de su muerte, ¿ves, Germán? Ya hace 40, tendríamos que ir probando otros modos de abordaje del tema. Otro punto problemático es el que se anuda alrededor de lo que dice Lacan cuando habla de fantasma fundamental. Creo que el problema aquí es que creo que se leyó único. Pero bien, vamos viendo las cuestiones. Primer punto, trauma y fantasía. Partamos del comienzo. Buscando la causa de la neurosis, Freud se topa con un particular anudamiento del inconsciente y la sexualidad que llamó trauma. Luego se topó con la mentira e hizo de esta la particular estructura o condición para la verdad del inconsciente. Es porque Freud apuesta por la palabra que descubre el inconsciente, y es por la vía de la mentira que se topa con la verdad. Por vía de la mentira, o sea, del significante, Freud alcanza lo que va a poner en el lugar de la causa, la fantasía inconsciente. Lo que quiero decir es que si Freud accede al fantasma, es porque se deja enredar en la trama mentirosa del inconsciente, apostando a una verdad no referencial. Esto que parece tan conocido es, sin embargo, fundamental y permitió la existencia del psicoanálisis. Es, por ejemplo, la razón de la primacía que le damos a la consideración de la demanda en un análisis. O sea, en la medida en que la verdad no es referencial y solo tenemos que vérnosla con la estructura de discurso. Nos desentendemos del acontecimiento. ¿Con qué tenemos que vérnosla entonces? Con la ubicación del sujeto respecto del significante, no de la representación de la realidad. Esto es lo que en términos muy generales, en principio vamos a escribir ese tachado losange de mayúscula. Sigamos. La fantasía inconsciente será para Freud, ¿sí? O sea, lo que decía es a través del rulo, ¿sí? Del significante, o sea, de la demanda, es que Freud ubica la causa de la neurosis. O sea, se encuentra con la fantasía inconsciente que va a ubicar en el lugar de la causa. ¿Y qué es la fantasía inconsciente para Freud? El lugar de fijación de la pulsión a un objeto. Aquí tenemos entonces la estructura de la fantasía inconsciente en Freud, su ligadura con la pulsión. O mejor dicho, habría que plantearlo al revés, la ligadura de la pulsión a una estructura que llamamos fantasía. Hay una detención del circuito sublimatorio, de deriva y sustitución que la estructura misma de la pulsión plantea. El destino de la pulsión, por estructura, porque no tiene objeto, es la sublimación. Cuando la represión, o sea, que permite la sustitución, ¿no? Porque no hay objeto, por eso los objetos son sustituidos. Cuando la represión detiene o interrumpe este circuito, se produce la anomalía. La detención y fijación a un objeto que ya no parece poder sustituirse.
Esta fijación de la pulsión a un objeto es lo que Freud llamará fantasía inconsciente. O sea, el fantasma es el lugar donde la pulsión encuentra un objeto. Lo cual nos lleva a plantearnos dos cosas. Una es acerca de la peculiaridad de la nueva satisfacción que adviene aquí, ya que para Freud es lógico que haya satisfacción. O sea, tenemos una heterogeneidad de satisfacciones. Una sería la sublimatoria, en donde la pulsión da vueltas alrededor de un agujero. Una distinta es la que aparece vía fijación cuando ese agujero es obturado por un objeto. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión que se abre es preguntarnos por ese objeto qué sutura y su relación con el objeto de la pulsión. ¿Me siguen o estoy leyendo muy rápido? ¿Muy rápido? ¿Voy más lento? Nosotros procesamos lento. Sí, me pareció que me estaba acelerando, por eso pregunté. ¿Vamos de nuevo entonces? ¿Leo de nuevo el último párrafo? Entonces, el fantasma del lugar donde la pulsión encuentra un objeto. Lo cual nos lleva a plantearnos dos cosas. Una, la peculiaridad de la nueva satisfacción que aquí adviene, ya que para Freud es lógico que haya satisfacción. Tenemos una heterogeneidad de satisfacciones. Una sería la sublimatoria, de la que hablé antes, en donde la pulsión, ¿sí?, da vueltas alrededor de un agujero y se entrama, ¿sí? Se entrama en la red del inconsciente. Una distinta es la que aparece vía fijación, cuando ese agujero es obturado por un objeto. Esa es una cuestión, ¿de qué satisfacción se trata? La otra cuestión que se abre es preguntarnos, ¿qué es ese objeto? ¿De qué calidad es ese objeto que sutura y cuál es su relación con el objeto de la pulsión? Más adelante situaremos la cuestión del deseo. Aquí le contesto a Ale, que estaba preocupada porque en el título no aparecía el deseo. En Freud se impone entonces la pregunta: ¿cuál es ese objeto? ¿De qué objeto se trata? Este que Freud llama de la fantasía. En primer lugar, no es un objeto liminal, en el sentido narcisístico. Bueno, retomando entonces, después del inconveniente eléctrico, les decía que lo primero que hay que situar, cuando queremos acercarnos a de qué se trata este objeto, es que no es un objeto liminal, en el sentido narcisístico. Justamente, la novedad es que se trata de un objeto sustraído de la economía narcisística. ¿Recuerdan ustedes que Freud coloca en el punto de partida la frustración y luego la introversión, regresión a la fantasía inconsciente? Por otro lado, en tanto se trata de la pulsión, y efectivamente Freud habla de fijación luego de un proceso de regresión a las etapas libidinales anteriores, tenemos que plantearnos la cuestión en términos de objeto de la pulsión. ¿Y con qué nos encontramos allí? Con los después denominados objetos parciales. No es una expresión freudiana, pero después se los nombró así. En la medida en que para Freud no hay pulsión, ni pulsión total, ni objeto total de la pulsión. Las pulsiones son siempre parciales. ¿De qué habla la cuestión de la pulsión parcial? Para Freud, de lo que la sexualidad es en el humano. Una sexualidad afectada por la falta y la muerte. El ser vivo es mortal por el sexo. Pero a esa condición del ser sexuado se agrega en el hablante una falta, la castración, que hace imposible en el hablante alguna inmanencia respecto del sexo y del goce sexual.
el sexo hace mortal al viviente y abre una alianza entre la mera reproducción y el comportamiento sexual, que en el animal es suturada por las formas imaginarias que dirigen ese comportamiento, tal como lo demostró la etología. Los rodeos y los artificios comportamentales del apareamiento animal, desde el pez al pájaro o al mamífero, demuestran lo poco natural que es el sexo ya en el nivel de lo animal y nos introducen en la artificialidad del comandamiento de la imagen. ¿Sí? El hecho de que el palomo baila alrededor de la paloma y entonces la paloma pone el huevo, etcétera, ¿no? Aquí, en el nivel de lo animal, la imagen del semejante es eficaz. Logra suturar la alianza y relanzar el circuito repetitivo. En cambio, en el hablante, la imagen del partener no asegura ni el surgimiento del deseo ni la realización de la satisfacción. La sexualidad del hablante está sometida a una economía que no es simplemente imaginaria. Su dependencia del significante y su constitución en el otro con mayúscula produce una perversión definitiva de lo que llamamos sexualidad, ya que esa sexualidad depende de la función del otro, con mayúscula siempre, ¿no? Y lo que Freud descubre con la castración. O sea, que ese otro no responde por el deseo ni por la diferencia sexual. ¿Sí? No hay un otro que responda por eso. La pulsión, en tanto está definida como parcial y luego la definirá como de muerte, está en la juntura de estas dos faltas que interesan al hablante. La del ser viviente y aquella otra en que la palabra golpea al sujeto y le sustrae para siempre la certeza y la inmanencia, tanto respecto de su goce como del sexo. No tenemos sino pulsiones parciales para representar y producir la sexualidad, porque el sujeto no encuentra en el otro, como dije, ni los significantes de su deseo, perdón por la reiteración, pero me quedo así, ni los significantes de su deseo, ni la garantía respecto del objeto de su excitación. O sea, ni de su sexo, ni de su género, ni de su deseo, ni del objeto de su excitación. En todo caso, con lo que tiene que ver el sujeto es con lo que cae del otro como respuesta ante la pregunta con el sexo. ¿Qué es lo que cae del otro como respuesta? Algunos significantes o algunos objetos que son restos, los objetos parciales. Esos objetos que son testimonio de la relación del sujeto con el otro con mayúscula. El pecho, la mierda, el falo, la mirada, la voz, etc. Como el hablante no puede situarse respecto de la sexualidad, sino pasando por el significante, como dije, no alcanza con el apareamiento, ni con la imagen del partener, ni con los artificios de la danza sexual, la pulsión parcial es el testimonio de esta doble falta de la que hablamos. La pérdida del viviente que hace que el cuerpo vivo tenga relación con alguna exterioridad. Hay una pérdida del cuerpo que permite una relación con la exterioridad. Eso por un lado. Y por otro lado, la falta que el significante introduce, que no permite que el sexo se totalice en el instinto sexual.
pero tampoco que alcance una significación. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, estamos en el campo del deseo y esto es lo que introduce todo el problema y todos los problemas que no son pocos para el hablante. La genialidad de Freud es que no permitió, a pesar del esquema biologizante de la ciencia de su época, que la teoría de los instintos lo obnubilara. Él supo desde el principio que la teoría de la sexualidad que sostuviera el psicoanálisis debía poder dar cuenta tanto del fracaso de la función sexual, de las vacilaciones del deseo, como de la perversión. Es una de nuestras grandes deudas con Freud. Entonces, volviendo a nuestro desarrollo inicial, cuando articulábamos la pulsión y el fantasma, decíamos, se trata de los objetos parciales, perdón, una afirmación, se trata de los objetos parciales de la pulsión. ¿Pero qué son estos objetos parciales? Orales, anales, genitales, etc. Una observación que parecerá simple, pero que a mí me resulta fundamental y no dejo de recordarla, es la siguiente. Fíjense que Freud nunca encuentra una relación del sujeto a estos objetos parciales pura y simplemente. Nunca los encuentra sueltos, sino siempre insertos en una estructura fantasmática. En la base de los síntomas orales de Dora, por ejemplo, ¿qué encontramos? No una teta, sino una fantasía de felatio, en donde el objeto es el pene del padre. En Leonardo también hay una fantasía de felatio, y resulta que allí el objeto es el pene de la madre. Entonces, el objeto al que se fija la pulsión no es el objeto parcial, sino un objeto fantasmático que solo puede instaurarse por el complejo de Edipo. Por lo tanto, para Freud no puede pensarse el objeto sin el otro con mayúsculas, ¿sí? Y esto es el Edipo, gente. No es ninguna, no es ni la novela familiar, ni lo que se intenta bastardear ahora de que ya no hay que hablar más del Edipo. El Edipo es esto, ¿sí? Es lo que da lugar a la constitución del objeto. Lo que a Freud entonces le llama la atención es que el fantasma provee una satisfacción de la que el sujeto no solo no sabe nada, sino que no quiere saber nada. Y le resulta sorprendente que esta satisfacción sea tan intensa como para provocar toda la actividad psíquica, ¿sí? Y especialmente los síntomas. O sea que el fantasma será lo que Lacan llamará axioma o gramática, la estructura que sostiene la elaboración retórica del inconsciente. Entonces, le llama también la atención a Freud que la fantasía inconsciente, el fantasma, se transforme en la realidad del neurótico. Bueno, volviendo al tema del fantasma, la pulsión y el objeto. El fantasma produce un objeto al que se puede fijar una satisfacción que en el nivel de la pulsión está parcelada y dispersa en el autoerotismo. La pulsión da vueltas alrededor de un agujero. Si bien tanto las pulsiones como la fantasía en Freud se distinguen por quedar ambas regidas por el principio del placer, a diferencia del yo, que queda sometido a las exigencias de la realidad, la función de ambas son diferentes. De la pulsión y de la fantasía, ¿no?
La pulsión demuestra la imposibilidad de relación del sujeto con el goce. Está destinada a la repetición y a dar vueltas alrededor del agujero, enrareciendo entonces lo que consideramos satisfacción pulsional, que no es más que excitación en la fuente, o sea, lo que llamaríamos goce autista del cuerpo, sin otra articulación que ese circuito. Desde este punto de vista, dice Freud, el mero juego pulsional, ¿sí?, sería mortífero. El fantasma aparece en Freud como elaboración psíquica del autoerotismo pulsional. ¿Cómo? Proponiendo un objeto en el lugar del agujero infinito de la deriva pulsional. Entonces, quiero que entiendan esto, porque parece contradictorio con lo que dijimos que Freud demuestra en Pegan a un niño, ¿sí?, de que no hay la posibilidad de subjetivar el goce. Sin embargo, el fantasma aparece así como la única posibilidad que resultará fracasada, de subjetivar el goce del viviente para el ser hablante. En el nivel de la pulsión, lo que tenés todo el tiempo es la deriva autoerótica, ¿sí?, casi autista del cuerpo despedazado, ¿no? La elaboración psíquica que propone, que realiza el fantasma, es proponer un objeto de satisfacción, ¿sí? Por eso digo que es la única posibilidad fracasada de subjetivar el goce. Bueno, acá lo expliqué recién, pero lo leo porque si no me pierdo. En el nivel de la pulsión tenemos un cuerpo entregado al despedazamiento. En el fantasma, en cambio, el fantasma, en cambio, reduce el agujero proponiendo un objeto que concentre la satisfacción y haga apariencia de goce. ¿A qué precio? Al precio del síntoma. No solo del síntoma, sino de la neurosis. Veamos qué queremos decir, y es necesario para eso dar una pasadita de nuevo por un niño esperado. En esta pregunta acerca del carácter de este objeto, del fantasma, tenemos una articulación fundamental en Pegan a un niño. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Que el objeto es el sujeto. Y aquí entonces tenemos un punto de inflexión respecto del objeto del fantasma, ¿sí? Nos preguntamos respecto de qué es ese objeto del fantasma. Pudimos dar cuenta de que si no pasas por el Edipo y en relación al otro con mayúscula, no tenés la posibilidad de pensar un objeto. ¿Y ahora con qué nos encontramos? Cuando nos preguntamos por cuál es ese objeto y vamos a pegar a un niño, es que el que sería el sujeto es ese objeto fantasmático. Deletreemos. El sujeto aparece como objeto del goce del otro, con mayúscula. ¿Dónde? En un contexto edípico. El niño, la niña, ha transformado regresivamente el amor en goce masoquista. Y así, ser pegado por el padre es el modo regresivo que toma la demanda. ¿Cuál es la demanda? Ser amado por el padre. El fantasma tiene una forma masoquista, pero el sentido es el amor. No es algo que se tenga en cuenta cuando se lee este fantasma. ¿Sí? Ya veremos si le podemos sacar más el jugo a esto. Presentarse como objeto del goce del otro es lo que da contenido perverso al fantasma. Pero Freud nos aclara que se trata del fantasma perverso del neurótico. Aquí no hay perversión.
no hay verdadero masoquismo, aunque la forma del fantasma sea masoquista. El segundo tiempo del fantasma, que es el que sitúa el goce que no puede decirse, no puede situarse allí un ye, ¿sí? Es por lo que decimos que el intento de subjetivación fracasa, porque ese goce no se puede decir. Sin embargo, es lo único que tenemos, para hablar del goce. Quiere decir entonces que hay un exilio del sujeto respecto del goce, o lo que acabo de decir, no hay sujeto del goce. Justamente porque no puede decirse, Freud deberá construirlo, encontrándose ante la necesidad de afirmar una verdad que permanecerá para siempre indemostrable. ¿Sí? La idea de Freud con la construcción es que no puede aspirar a una verdad demostrable. Debe mantenerse indemostrable. Pero esa es la única verdad asequible en un análisis. El segundo tiempo es un agujero, pero es un agujero que se delimitó a partir del rodeo retórico del inconsciente. ¿Sí? Lo tienen presente, ¿no? Aparecen las asociaciones, ¿no? Los recuerdos infantiles, etcétera, hasta que llega un punto en el que Freud dice, acá hay que dar un paso por las asociaciones y no llegamos. Pero llegamos al límite por las asociaciones, o sea, por el juego retórico del inconsciente. Y esto no hay que perderlo nunca de vista, ¿sí? Digo, por esto que yo decía antes al principio del trabajo, de que tiende a mistificarse el fantasma, como algo que estaría completamente desligado del significado, ¿no? No, que no se pueda decir el goce no quiere decir que la estructura del fantasma no sea significante. O sea, no podemos, porque si nosotros la extraemos, es el agujero en el inconsciente, pero tiene relación con el inconsciente. Si no, ¿qué es el inconsciente freudiano? Una mera juego de palabras, ¿no? Entonces, he aquí la relación del fantasma con el inconsciente, cuestión que tenemos que situar, como lo dije recién, además de su relación con la presión. Entonces, la relación del fantasma con el inconsciente, con el Edipo, con la punción en el Edipo, y no debemos olvidar, insisto, porque eso también nos da una idea particular de qué entendemos por amor, el trasfondo de amor que hay en el fantasma. ¿No? Bueno, ya dije, lo acabo de decir lo que tenía para leer acá. Lo que me interesa ahora es tomar la cuestión desde otro ángulo. Vayamos a otros textos, como el Seminario 10, o bien el texto de Kant con Sade, o algunos párrafos de la subversión del sujeto, o el Seminario 16, que estamos leyendo en las reuniones de los miércoles, que además remite mucho a estos textos, ¿no? En estos lugares, que no son los únicos, Lacan aborda la diferencia entre el fantasma perverso y el fantasma del neurótico. Es interesante remarcar el gesto freudiano que hay en este movimiento que hace Lacan. Llegar a la neurosis empezando por la perversión. Esto es lo que hace Freud, ¿no? En los 3 ensayos, es lo que hace Freud siempre. Empieza por la perversión para llegar a la neurosis. También en función de su estilo. Lacan hace lo mismo. Por eso digo que para subrayar el gesto freudiano que hay en él. Dice Lacan, el perverso se ofrece lealmente al goce del otro, con mayúscula. El neurótico tiene fantasmas perversos. ¿Para qué le sirven? Para defenderse de la angustia, para recubrir la angustia.
el neurótico se hace ser objeto en su fantasma. Y con eso intenta conseguir al otro con mayúscula. Pero, dice Lacan, nunca hace demasiado con su fantasma. ¿Cuál es? Este es un término y una idea de Lacan, que después él no la sostiene mucho, pero que a mí siempre me pareció de lo más interesante, ¿sí? Para entender de qué hablamos cuando hablamos del análisis, que por supuesto es la neurosis. ¿Qué es esto que él dice que se hace ser el objeto? ¿Sí? Que el neurótico es un falso A, que hace un uso falaz, ¿sí?, del objeto. Lo que yo quiero plantear es que ¿por qué me interesa esto? Porque lo que yo considero es que detrás del uso falaz del objeto en la neurosis subyace la demanda. Voy a tratar de demostrar. El verdadero objeto que busca el neurótico, esto es, lo dice Lacan con todas las letras, es una demanda. Por eso ustedes no deberán dársela. No deberán darle ese objeto. Él quiere que se le demande, que se le suplique, pero no quiere pagar el precio. No debemos perder de vista la estructura de la demanda. ¿Subir yo? Sí, por favor. Gracias. Gracias, Laura. El verdadero objeto que busca el neurótico es una demanda, por eso ustedes no se la tienen que dar, dice Lacan. Quiere que se le demande, que se le suplique, pero no quiere pagar el precio, porque el precio ¿cuál es? La angustia. ¿Sí? Entonces, por eso es por lo que adelanto esto, y después voy a volver a decir, pero que me gustaría también plantearlo en la discusión posterior, es por lo que nosotros no debemos responder a la demanda de ser reconocido en un determinado género. ¿Sí? Porque no sabemos qué uso falaz se está haciendo de eso, ¿sí? ¿Qué se nos pide? ¿Qué es lo que está demandado en esa demanda? ¿Mm? Sigo. No debemos perder de vista la estructura de la demanda en el neurótico. La demanda del neurótico es falsa, preserva el lugar del deseo. Por eso es angustiante cuando se la colma. El fantasma se presenta de un modo privilegiado en el neurótico como demanda. ¿Sí? Ustedes se acordarán que el grafo tenemos una relación, ¿sí?, del S tachado los ya con el S tachado los demanda. Son los únicos dos lugares en los que aparece el sujeto y no aparece nunca suelto, por supuesto, sino armado en la estructura, enganchado a un objeto o enganchado por la demanda. Volviendo a la cuestión yendo a la cuestión de la perversión, dice Lacan, el sádico se hace aparecer como puro objeto, fetiche negro, puro instrumento de voz. Ustedes recordarán, ¿no?, que esta frase de Lacan, que siempre a mí me generó pregunta, ¿qué quiere decir fetiche negro? Bueno, porque allí el sádico se ofrece como objeto al goce del otro, como lugar de petrificación del goce. ¿Qué quiere decir esto? Sin el brillo fálico que supone el fetiche. ¿Sí? Por eso dice fetiche negro. ¿No? Porque el fetiche en Freud es el objeto en tanto causa del deseo. Está en una función diferente a este ofrecimiento a ser el objeto de goce petrificado, ¿no?, ofrecido al otro.
El ejecutor, el sádico, se constituye en fetiche negro. No es sino instrumento de la voluntad de goce del otro. Se plantea como un siervo. El masoquista pretende que sobre su pequeña escena el deseo del otro haga la ley. El masoquista aparece en función de deyecto, dice Lacan, o sea, de la que hablamos como resto, lo deyectado. Pero agrega, lo arrojado al perro, a la basura, al desecho del objeto común. ¿Qué es este anhelo de ser un objeto común? O sea, una mesa, ¿no? Lo que creo que quiere decir Lacan es que esa aspiración de ser un objeto, reducirse a un objeto común, ¿qué sería ese objeto? El que no tiene palabra, ¿sí? El que no tiene la posibilidad de hablar, ni siquiera de ladrar, ni siquiera de aullar de dolor. O sea, que pasa con el deseo también. Exacto, esta sería la oposición entre la perversión y la neurosis, ¿no? El perverso está dispuesto a pagar el precio del deseo. La escena perversa es una escena ritual y monótona en la que el sujeto se hace aparecer como resto último, dijimos, andrajo degradado, sin palabra y sin derecho a la palabra. Esto es fundamental, sin derecho a la palabra. Bueno, en cuanto a la mirada, es una escena que pretende velar la mirada del otro con mayúscula como lugar del deseo del otro con mayúscula. Trata de ocultarla, olvida la dimensión de escena de su acto, aunque todo el tiempo la está construyendo. Pero el perverso, dice Lacan, es ingenuo. La ingenuidad del perverso reside en que da fe en su reducción al objeto de la voluntad. ¿De qué da fe? ¿Sí? ¿Qué quiere el perverso? Quiere ser el testimonio del goce del otro, de que existe el goce del otro. ¿Sí? Y esto, en cambio, el neurótico se tendrá que arreglar con su inexistencia. Acá está acá tengo una cita de Lacan que va en el sentido que preguntabas vos, Flor. La perversión apenas acentúa la función del deseo, en cuanto instituye la dominancia en el sitio privilegiado del goce, o sea, del objeto A, ¿no? La ingenuidad del perverso también es esta, digamos, ¿no? Apostar todo a que podría velarse la tachadura del otro. Dice Lacan, en cambio el neurótico, histérico, obsesivo, más radicalmente fóbico, después podemos hablar por qué dice más radicalmente fóbico, es aquel que identifica la falta en el otro con su demanda, menos fi con D mayúscula. Resulta de ello que la demanda del otro toma lugar de objeto en su fantasía, dice Lacan. Es decir, que su fantasma se reduce a la pulsión. La pulsión, no entendida como la pulsión parcial del trabajo que hace el seminario 11, sino de la pulsión como fórmula que se tachado en los antemandas. Porque obviamente la pulsión no puede considerarse, la pulsión es demanda, ¿no? Pero esta preeminencia dada por el neurótico a la demanda oculta su angustia del deseo del otro. Imposible de desconocer cuando solo está cubierta por el objeto fóbico. Es más difícil en nosotros dos,
Hay que tener en la mira el fantasma con relación al deseo del otro. Entonces, dice Lacan, el obsesivo niega el deseo del otro al formar su fantasía, acentuando lo imposible en el desvanecimiento del sujeto. En el histérico, el deseo solo se mantiene por la insatisfacción que aporta escabulléndose como objeto. Entonces, ¿cuál es el destino del goce para Lacan? ¿Sí? El destino del goce es indisoluble de enfrentarse con el significado. Por este enfrentamiento del goce con el significante es que tenemos demanda. Y por ello toma primacía la demanda. Dado que mi deseo tiene que constituirse en el otro, con mayúscula, por supuesto, siempre estamos hablando de él. Allí es donde me encuentro con la demanda. Es una demanda de amor, pero yo no sé qué quiere el otro de mí. ¿Qué voy? O mejor dicho, como precisa Lacan, ¿qué quiere el otro en el lugar de je? ¿En qué debo transformarme para satisfacerte? Y esta es la manera en que aparece el fantasma en los análisis, a través de esta estructura de la demanda. ¿Sí? ¿En qué debo convertirme para satisfacerte? ¿Sí? El problema del neurótico es el siguiente. Si el otro me reduce nada más que a un objeto, ¿qué recurso le queda a mi deseo? El perverso no se lo pregunta. Simplemente se ofrece al goce del otro para convertirse en testimonio vivo de su existencia. ¿Y esto por qué? Porque el perverso digamos, se presenta como estar seguro del goce. Es el único que sabe del goce. Solo lo actúa, no lo dice. Ahora, el neurótico no puede renunciar lisa y llanamente a hacer algo para el otro, porque en realidad el circuito de la demanda se inicia con una demanda de reconocimiento que el sujeto dirige al otro. Por lo cual, tampoco puede rehusarse simplemente a una situación de la que es cómplice originario. Yo te demando que me reconozcas. Ahora, ¿me reconoces como qué? No lo sé. Entonces, no quiere ser el objeto de la demanda del otro, porque eso le costará el deseo, pero al mismo tiempo no se puede salir de un lugar del que es cómplice originario porque demanda reconocimiento. Acá habría que agregar lo que dice Lacan en el seminario del 10, el seminario de la angustia, cuando dice, bueno, pero ojo que este reconocimiento del que nosotros hablamos no es el de Hegel, ¿no? Sino que es que nos reconoce el otro como sujetos deseantes. Y ahí, al reconocernos como sujetos deseantes, nos transmite la falta. Y esa es la posibilidad para el deseo. Entonces, la solución del neurótico tendrá que ser una transacción para, por un lado, satisfacer el goce supuesto del otro, pero al mismo tiempo sostener el deseo. Ceder sin ceder del todo, conceder a medias, comportarse con el otro, dice Lacan, con total mala fe. Hay que situar el fantasma con relación tanto a la demanda como al deseo del otro. Yo entiendo que la idea de Lacan al respecto es la siguiente. Ante la demanda del otro, el sujeto tiene estrategias, juega a las escondidas, actúa de mala fe, se ofrece y se sustrae. Ante la demanda que le pide el cuerpo, el neurótico cede un cachito,
recorta algo de su cuerpo y lo cede. Son los objetos parciales. Una parte del cuerpo puede transformarse en objeto para el otro, pero es esa parte, no es todo Y. Eso todavía, dice Lacan, no es un A, porque para que sea un A tiene que estar sostenido en la estructura del fantasma. Esto es lo que digo, que ese cachito que se cede hay que leerlo a través del Edipo en el fantasma. Esta es la función de lo que llama Lacan el objeto cesible. El sujeto cede algo para no quedar reducido a ser objeto de la voluntad de goce del otro con mayúscula. Y por eso aparecen los objetos cortados del cuerpo en los análisis. Están allí en representación de A, quizá de algún modo fusionado con el objeto parcial. Esos objetos están fusionados con el objeto parcial, pero son objetos fantasmáticos. Por eso dice Lacan que los hijos pueden ser objetos A privilegiados. Si ustedes leyeron en el seminario 6, que es yo suelo recomendar, ¿no?, la lectura del seminario 6, especialmente el análisis que hace Lacan del sueño del paciente de la Sharp, ¿no? Allí, en un momento del sueño, ¿no?, ustedes, si lo leyeron, vieron que la mujer está completamente fantasmatizada, ¿no? O sea, por la vía de la representación en el sueño de la caverna, aparece esa vulva, ¿no?, digamos, monstruosa que amenaza con tragárselo. ¿Qué hace este sujeto, ¿no? Pone el dedo. Pone el dedo en la vulva, ¿sí? No pone el pene, pone el dedo. O sea, que la fantasmatización de la vulva, que traería consigo el riesgo de la castración, el neurótico lo que hace es ofrecer otro cachito, ¿sí? Toma mi dedo, ¿no? Preservo el pene. Interesante, ¿eh? Vayan a buscar ese análisis. Con eso, entonces, como decía, el neurótico preserva el deseo. Sabemos por el psicoanálisis que al mismo tiempo nos enseña que al neurótico le resulta insoportable el deseo. Lo niega, lo rechaza, lo reprime, lo revienta. Pero al mismo tiempo está todo el tiempo en relación con el deseo y poniendo en marcha estrategias para preservarlo. Esto es algo que no debemos nunca olvidar. Si no, nos lanzamos a la teoría del goce y cómo goza este tipo, etc. No, siempre tanto el síntoma, la fantasía, la neurosis son estrategias para preservar el deseo. ¿Y esto por qué? Porque para que haya fantasma tiene que haber falta, o sea, tiene que haber castración. No importa que se trate de un deseo alienado. Lo importante es no obturar la falta, como si en cambio lo hace el perverso, que no quiere saber nada del deseo, no quiere desear nada, porque si no se le arruina el negocio. La perversión excluye la vacilación del deseo. Yo solía dar, cuando hablábamos de esto, un ejemplo que ahora no sé si va a servir, porque daba el ejemplo de una película que se llama ¿Qué?, de Polanski, una película vieja ya de los años 70, principios de los 80. Trabaja Marcello Mastroianni, y creo que Jane Birkin es ella. Entonces hay una escena en la que él está
digamos, arrastrándose en cuatro patas con una piel de tigre que sacó, ¿no?, de algún lugar, y le da el látigo a ella, ¿no?, para que le pegue, mientras hace todos gestos de gato, de tigre. Uf, qué significantes me salieron. León te falta. De gatito mimoso. Y entonces la chica, que está asombrada, se va contra un rincón y le dice, pero ¿es un juego? Y el tipo se para y le dice, ¿a vos te parece que estoy jugando? ¿Te parece que estoy jugando? Bueno, ninguna vacilación. En cambio, el neurótico se las ingenia para hacer aparecer la falta del deseo. ¿Cómo? El obsesivo declarando lo imposible, la histérica apelando a la insatisfacción, el fóbico encontrando rápidamente un objeto para cubrir, ¿sí?, falsamente, fracasando en la cobertura, esa falta y volviéndose a angustiar. Pero ya con una cosita nomás. Estos son modelos, ¿sí? Nosotros en cada análisis tenemos que escuchar la estrategia neurótica de preservación del deseo. Entonces, dice Lacan, el neurótico no es un verdadero masoquista. Fíjense que entregan a un niño el sentido del fantasma, como decía antes, y que quería retomar, es ser elegido del padre. Ese es el sentido del fantasma. Por eso les digo que la forma del fantasma, su forma axiomática, su lugar de agujero de goce, no puede separarse del rubro de la demanda, ¿sí?, y del sentido que aporta el amor. Porque si nosotros, en todos los rollos del amor que tienen el ser hablante, no podemos ubicar el fantasma que está en juego, nos desviamos, nos descarrilamos pensando que el amor es meramente narcisista. O sea que el neurótico se hace el masoquista. Como decía Lacan de Hamlet, se hace el loco. Y por eso Lacan habla de falso A, ¿sí?, de A postizo en la neurosis. ¿Y esto por qué? Porque el neurótico, a diferencia del perverso, está en una relación con el deseo que no puede de ninguna manera declinar. Perdón, estoy tratando de resumir, así ya vamos terminando. Una pequeña cosita para no ser redundante. Yo dejé las redundancias porque me imaginaba que a ustedes les venía bien las reiteraciones, aunque se hiciera más largo, pero porque si no es demasiado denso, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la demanda? ¿Sí? Para entender esta cuestión de la cesión. La estructura de la demanda es una demanda ya demandada, ¿sí? Lacan dice dos cosas fundamentales para definir a la demanda, ¿sí?, que hay que grabárselas. Una es que la demanda es una demanda ya demandada. O sea que cuando digo alimentame, ¿sí?, en realidad lo que está detrás del alimentame está un déjate alimentar. Déjate alimentar, déjate chupar, déjate cagar, ¿sí? O sea que cuando demando lo que el otro me ha demandado que sea, o que diga, ¿sí? Y ahí está el problema, que cuando creo que hablo en nombre propio, creo que hablo como yo, pero como hablar es demanda, lo que tenemos que siempre situar en un análisis es que eso, ¿sí?,
esa palabra ya está demandada. Y ¿cuál es la cuestión que hay que trabajar acá? La otra afirmación de Lacan respecto de la demanda, que lo dice en seminarios más avanzados, es que la estructura de la demanda es: te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. ¿Sí? Y las dos cuestiones son fundamentales para conducir el análisis. Entonces, volviendo a la primera definición, ¿no? Si hacerse pegar, la cuestión esta de aliméntame es déjate alimentar, gracias. Entonces estamos acá en el tercer tiempo de lo que trabaja Freud en Pulsiones y sus destinos, ¿sí? En donde aparece la posición pasiva, ¿no? Ser pegado, ser mirado, ser cagado, etc. Ahora, Lacan, ¿sí? O sea que ese es el tercer tiempo de la estructura de la pulsión en Pulsiones y sus destinos. Lacan, entendiendo cabalmente lo que ha dicho muchas veces Freud, que es que para tener una posición pasiva es necesario desarrollar mucha actividad, para hacerse el pobrecito, la víctima, ¿no? El objeto de la desgracia. Hay mucha actividad. Por eso Lacan convierte el ser pegado en hacerse pegar, ¿no? Hacerse pegar, hacerse mirar, hacerse cagar. Para terminar, quiero decir una cuestión que me parece fundamental para aportar a esta articulación del fantasma y la demanda, ¿sí? Ustedes piensen que la demanda, dice Lacan, que tiene la forma del qué voy, ¿no? ¿Qué dijimos antes? Que la forma de la demanda es ¿qué quieres que sea en el lugar del ye? ¿Qué me quieres? ¿Sí? O sea, ¿qué quieres en el lugar del ye? Pero también agrega Lacan algo interesante, que él dice, bueno, la pregunta no es solamente ¿qué me quieres? ¿Qué soy para ti? Sino también ¿qué sos vos para mí? Que la demanda tiene esa doble vuelta, ¿no? Y que esto es una pregunta que el neurótico pone en acto todo el tiempo en los análisis, todo el tiempo en el análisis, pero que no tiene respuesta, ¿sí? Porque la pregunta, decime qué soy, decime qué tengo que ser, ¿no? Lo que vuelve del otro es el qué voy, o sea, vuelve una pregunta. El significante fracasa en dar la respuesta. Por eso, y acá viene, para mí, creo que lo otro son cuestiones que podemos recordar, pero para mí viene lo más interesante que quiero decirles hoy, para entender, para poder conducir los análisis. Lo que dice Lacan es que el sujeto tiene que dar la respuesta. No hay manera de que la respuesta provenga del otro, ¿sí? El sujeto tendrá que dar la respuesta. ¿Y cómo podrá dar una respuesta a eso? Y acá está lo que quiero insistir, porque dice Lacan, la posibilidad de encontrar una respuesta a esto, que nunca va a ser una respuesta, nunca va a ser un enunciado, por supuesto, es poder faltarle al otro, ¿sí? Poder generar una pérdida en el otro, ¿sí? Esa pérdida en el otro se genera si puedo faltarle. ¿Sí? Y por eso Lacan dice que a veces hay respuestas que son neuróticas, ¿no? Pero que él llama falta real, que es como la única estrategia de generar una falta, que a veces son desesperadas. La más trágica es el suicidio, ¿sí?
la única manera de faltarle al otro, ¿no?, es el suicidio. Lamentablemente, en los suicidios adolescentes es, bueno, es bastante corriente, ¿no? Ahora, si no me muero, dice Lacan, ¿sí?, si no me mato, dice Lacan, entonces ensayaré otras maneras de faltarle al otro, otras maneras de que me pierda, ¿no? Y tenemos varias, ¿no? Tenemos algunas en el orden del Actinau, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la que se casa a los apurones con cualquiera para irse de la casa de los padres, la que se mete en el convento, ¿no? El adolescente que se las toma y se pierde, ¿no? Y no vuelve a la casa. Bueno, muchas, digamos, del orden del Actinau, del pasaje al acto. Otra, dice Lacan, por el lado más sintomático, por ejemplo, la anorexia, ¿no? La única manera... A sustraerse de la demanda. A sustraerse de la demanda. Entonces, la anorexia, la única posibilidad de sustraerse al déjate alimentar es cerrar la boca, ¿no? Pero también está, por ejemplo, la fantasía de los niños, ¿no? La fantasía de los niños de muerte de los niños. Los niños suelen fantasear que se mueren para verlos sufrir a los padres, ¿no? Muerte de los niños. Ahí tenemos la otra cara. La otra cara. Entonces, esa fantasía, ¿no? Nosotros podemos encontrar modulaciones fantasmáticas de esta manera de faltarle al otro. Pero justamente dije fantasmáticas. El fantasma es eso, ¿sí? No es solamente el lugar en el que me ofrezco al goce del otro, sino que es también el lugar en el que le falto al otro, porque para que haya objeto A, tiene que haber castración. Y no es otra cosa la castración, que esa falta que permite que haya deseo, ¿sí? Entonces, ahí, en esa articulación que es el fantasma, tengo el lado de goce del objeto, ¿no?, y el lado de deseo, el lado de causa, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que dar vueltas alrededor del fantasma y dar vueltas alrededor del fantasma. Y esto es lo que hay que trabajar en cualquier paciente. También en los que dicen, ¿no?, soy una mujer o soy un hombre, ¿sí? O soy un trans o soy un cis. Nosotros no tenemos que responder esa demanda, ¿sí? Porque esa demanda es una demanda ya demandada. Nosotros tenemos que escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una clínica especial para el trans, ¿sí? No hay una clínica especial. Saquémonos esto de la cabeza, ¿sí? Escuchemos, trabajemos con la demanda, con el fantasma, trabajemos con esto. Y si no podemos, derivémoslo. Si no podemos, derivémoslo. No hay una clínica especial, ¿sí? Se trata siempre de esto, de este trabajo difícil que hay que hacer, ¿sí?, en todas estas vueltas que tiene un análisis, por la demanda, por el síntoma, por el fantasma, abriendo el lugar del deseo. Si nosotros creemos que sabemos lo que quiere decir ser una mujer, estamos sonados, ¿sí? Bien, entonces no podemos responder a esa demanda. Al contrario, ojalá la haya, ¿sí? Y en ese caso, escuchemos dónde está el agujero de ese ser. Está instalado esto de yo soy un especialista en la género. Bueno. Ahí me pongo. Bueno, no, es que esto es lo que yo digo. Ustedes peleense conmigo si quieren ahora, pero por eso los tuve una hora con cuestiones difíciles, ¿sí?, para decirles cómo sostengo lo que sostengo. Bueno, un aplauso.
Ya ven que lo vengo diciendo hace 20 años. ¿Eh? Acá está el testimonio. Se me ocurre que uno puede contestar, como que no puede psicoanalista. Claro. Sí, lamentablemente, Claro. sí, sí, está instalado, está instalado. Pero bueno, no, pero no, la de no, los psicoanalistas, lo que dice psicoanalistas, a mí me pasó decir una persona, pero que te da miedo. Algo. Ujú. Sí, y los psicoanalistas que se proponen como especialistas en género. Sí. Pero también están los que se proponen como especialistas en anorexia. Hay algo que circula. Sí, por supuesto, pero está instalado como una inquietud entre los psicoanalistas, ¿no? Bueno, ¿qué hago si viene un paciente con...? Pero fíjense en esto, esta cuestión de la demanda ya demandada. Porque si alguien dice, yo soy especialista en género, obviamente va a generar demanda, ¿sí? Esa demanda ya está demandada. Por eso digo que el que demanda, ahí es el analista. ¿Sí? Entonces van a venir todos los que quieren saber qué es ser una mujer, porque ese tipo lo debe saber. Si se pone que es especialista en género, ¿no? Entonces, por eso insisto, no podemos, digamos, zafar de interpretar la demanda y de darle la vuelta inconsciente al fantasma, a los fantasmas que estén en juego, sea cual fuere, ¿no? Porque además, justamente es el sexo el lugar fundamental de sintomatización, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser abstinentes, ¿no? Esa es la regla primera, la abstinencia, ¿sí? Si alguien te dice, soy una mujer, pero también te puede decirte, soy una mujer, una de las así denominadas mujeres cis. Pero si esto ya era para nosotros una regla, como analistas, ¿sí? Que lo que dice Freud es, no sabemos, el gran enigma es que desea una mujer, ¿no? Si esto siempre fue para nosotros una regla analítica, nunca podemos responder qué es ser una mujer o qué es ser un hombre, ¿no? Antes de que aparecieran todas estas demandas de género. ¿Por qué lo cambiaríamos? Ahora hay una peli que se llama Yo Nena, Yo Princesa, no sé si que me parece que no es lo mismo los psicoanalistas que armaron un grupo, digamos, con esto, ¿no? De anticipar una demanda, digamos, de no entender nada del psicoanálisis, de todo el recorrido que vos hiciste, que decirse especialistas en género, digamos, con perspectiva de género, como responder. En esa peli hay una parte, sin contar que es algo muy importante de la peli, de Juan Bar, que les voy a contar, que hay una psicóloga en esa peli que es un desastre, que les hace hacer a los padres todas cosas para que ese niñito no sea, ¿no? Se ponía las vestimentas de la mamá y los collarcitos, ¿no? Entonces, esa psicóloga hacía un montón de cosas para que normalizar ese niño, ¿no? Entonces, si esos psicoanalistas o psicólogos estaban en la línea de responderle a esos otros, está bien, que armaron ese grupo, ¿no? Como forma de ese emergente social. Ahora, en relación a todo lo que vos dijiste, no, es ridículo. Como decía Vero, con ser Bueno, no, pero psicoanalista. ese que quiere normalizar a chico no No nada. totalmente fuera del psicoanálisis. Ahora, viste que hay como todo un recorrido, digamos, de lo que va generando los sociales, las demandas y eso que va pasando ese niñito. Pero luego llega a una psicoanalista con perspectiva de género, así denominada por conclusión. Pero previamente está en una terapia constitutiva-conductual. Todas las transformaciones, lo que va pasando en lo social hasta que saca el documento. Pero no es necesario ser especialista en nada para escuchar la barradura del sexo. Escuchar la demanda de los padres, lo que fuere, yo no sé por qué, porque, ojo,
que esto trae a otra discusión que tiene otras connotaciones, pero es que también el psicoanalista se ha transformado en un personaje social, ¿no? Y lo llaman para todo. ¿Sí? Para que diga de qué se trata la política, a quién hay que votar por poco, bueno, quién es... Claro, sí, se ha transformado en un personaje social que de pronto, de ser los que estamos barrados respecto del saber, somos la figura del saber, ¿no? Respecto del sujeto. Perdón, Bueno, vamos a abstener de eso, por favor. esto que vos decís, bueno, porque yo milito en una organización. Entonces me dicen, si yo digo algo, me dicen, bueno, pero vos que sos psicólogo, tiene que ser, acá no sé cómo se puede tener un militante. Bueno, hay toda una fantasía también. Bueno, pero es que forma parte... Se maneja el mismo circuito de la demanda demandada, o sea, la sociedad demanda eso y bueno, algunos van a ir a Algunos se acuerdan en ese lugar. Pero te ponen el saber. entonces, la demanda es eso es la demanda, poner un saber y saber, claro. Claro, entonces digo, se ha transformado en un personaje social que aparentemente, digamos, encarna el saber sobre el sujeto, ¿no? Bueno, justamente nosotros sabemos que esto que llama Lacan sujeto supuesto saber tiene una vertiente imaginaria, ¿sí? Que se instala en el análisis, pero que nosotros justamente tenemos la posibilidad de interpretar, esto es, de correrse de ahí, de abstenerse, de introducir la diferencia, de hacer vacilar esa certeza de saber, ¿sí? Pero si vos ya te ofreces como el que sabe, está bien. Capaz que haces alguna intervención que puede ser más o menos, digamos, liberadora en un punto, pero después andás a salir de ese lugar. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces yo creo que lo que a mí me interesaba fundamentalmente es que, aparte de llegar a este punto, es no pensar como entidades separadas la demanda y el fantasma. No lo pensemos como cuestiones separadas, que una cosa es el significante y otra cosa es lo real del fantasma. No sirve eso para analizar. ¿Okay? No hay un goce puro. No hay un goce puro. No. El goce se acumula y se pierde. ¿Sí? Y si no hubiera pérdida de goce, nadie podría hablar. Sería la realización del anhelo del masoquista. Es la mezcla. Es claro, exactamente, es la mezcla pulsional. ¿La mezcla pulsional qué es? La palabra y el silencio. Bueno, lo mudo de la pulsión y lo articulado de la pulsión. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Eso es. ¿Qué es la pulsión de muerte? El silencio, el agujero que habita lo que llamamos pulsión, ¿no? Lo que llamamos demanda. También lo que llamamos goce. Y el amor. Y el amor, desde ya, bueno. Pero digo, nosotros hemos hablado mucho del amor, le hemos dedicado un montón de tiempo en estas conversaciones, ¿no? Pero para cerrar la cuestión, por eso digo, no desconsiderar que pegan a un niño el sentido del fantasma es el amor, ¿sí? Porque nosotros tenemos muy pocas paralíticas en análisis, ¿sí? ¿Qué tenemos? Recontrasintomatizado el amor, por todos lados, ¿sí? Con relación a los padres, con relación a la pareja, con relación a los hijos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ahí está entramado fantasmáticamente. La demanda de amor está entramada fantasmáticamente. Si nosotros no escuchamos eso, no podemos hacer nada por nuestros pacientes. ¿Mm? Pero cuando vos empatizás estas cosas, estás cogiendo con algo que vos leíste o que escuchaste,
Sí, sin un modo de duda. transmisión de De un modo de transmisión, que es hacer consistir el goce. Si escucha todo el tiempo, los psicoanalistas hacen consistir el goce en la transmisión teórica. El goce no es... sobre lo real. Exacto, exacto. Pero por eso yo, en lugar de ir a toda esa cuestión de lo real, etcétera, quise traerlo a ubicarnos antes. Porque esto es el ABC, es la estructura, son los pilares con los que nosotros analizamos. Ninguna elaboración de los nudos sustituye esto. Una cosita, no me acuerdo bien cómo lo dijiste porque ya pasó como muchas cuestiones, pero cuando estabas desarrollando esta idea freudiana de la satisfacción autoerótica, ¿no? De la función autista, decías, y que bueno, cómo se pasaba de eso a otra cosa, esa posibilidad. Ahí también podemos pensar que, como dice, me acordaba de, como dice Freud en el proyecto, ¿no? Esto que el otro le pide que viva también. Ahí, si no hubiese, o sea, no es solo que eso lo que no me acuerdo, cómo lo había formulado, de la pulsión satisfaciéndose en forma automática, me parece que es fundamental esa inserción o esa incidencia del otro pidiéndole que viva Sí. o metiendo algún tipo de completización en ese... Bueno, lo que pasa es que ya me parecía que los cansaba. No, pregunto si Y nada más digo me quedó esa otra parte, pero ya me parece que estaban todos cansados de que la demanda es también la vehiculización del deseo. Claro. ¿Sí? Y entonces, la demanda es siempre una trampa, pero es la que vehiculiza el deseo. Claro. Entonces, si nosotros venimos a la existencia ya, digamos, empaquetados por la demanda y el deseo del otro, pero justamente venimos a... Es esa demanda y es ese deseo el que nos sostiene, el que sostiene la existencia. ¿Sí? Le permite vivir, le permite hablar, le permite, bueno, desarrollo. Después habrá más o menos síntomas con relación a cómo zafar de eso. Pero sí, claro, la demanda es justamente por eso lo que dice cuando Lacan usa los primeros, las primeras representaciones topológicas, pone la demanda en el toro. ¿Recuerdan ustedes? O sea, el rulo de la demanda, ¿sí? Arma, el toro le permite mostrar cómo es el rulo de la demanda va siguiendo la superficie significante y en la medida en que va siguiendo la superficie significante delinea un vacío. Dos vacíos, dice, ¿no? El central y el interior. Pero bueno, es eso. Siguiendo lo que vos decías, la demanda es elemento de amor. El tema es cómo era eso. Y el amor también tiene esa doble que dice Flor, ¿no? Es lo que te entrampa, porque tenés que ser lo que quiero yo, porque tenés que ser contador, no sé si tenés que contar con muchos muchachos, etcétera, pero al mismo tiempo es lo que narcisiza, ¿no? Libidiniza, lo que sostiene. Bueno, de esa trampa y esa, digamos, de ese quilombo, podríamos decir así, es de lo que nosotros vamos tirando de un hilo y de otro para dar lugar al desarrollo del análisis, ¿no? Bueno, y ahí entra todo, entran los problemas del amor, la pregunta por el amor, la pregunta por el sexo, la pregunta por el género, la pregunta por la maternidad, por la paternidad, todo tiene esa forma. Es lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar.